Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Saludo esta mañana a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Javier. Muy buenos días al auditorio. Buenos días, perdón. Saludamos también a Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Igualmente, con muchísimo gusto, a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Buenos días, compañeros. Pues hay diversos temas para este inicio de semana. Pues hay una solicitud que están haciendo autoridades eclesiásticas, de nuevo, al acusar que México está herido y disperso por el miedo y la inseguridad. Arzobispos, obispos y padres de prácticamente todo México, pertenecientes a la Iglesia Católica, lanzaron un ya basta por la violencia y asesinatos, pues está llegando a un punto insostenible, dijeron. Al llevar a cabo la primera actividad de la Jornada Nacional de la Oración por la Paz, los religiosos pidieron diálogo y estrategia para alcanzar la paz, además de pedir por los gobernantes para que tomen buenas decisiones y se toque el corazón de quienes provocan sufrimiento y muerte, a fin de que tengan una conversión. Dijeron que esta jornada no es contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ni contra su partido, sino contra un sistema que ya fue superado por la violencia y la impunidad. Rechazaron que estén impulsando la violencia para alcanzar la paz. En la catedral, el obispo auxiliar precisó que para construir la paz se necesita de todos, no es tarea exclusiva de una sola persona. La jornada inició ayer domingo con la petición de que todas las misas se hiciera en memoria de los sacerdotes y religiosos asesinados, pero para lo que se podían colocar fotografías de ellos en los templos. Durante todo julio se llevarán a cabo misas, oraciones comunitarias en lugares significativos y el 31 de julio, como signo profético, se pedirá por los victimarios y por la conversión de sus corazones. El secretario de la Conferencia del Episcopado y obispo de Cuernavaca, Morelos, Ramón Castro expresó su preocupación por la creciente violencia en México. Los pastores decimos ya basta, vamos buscando alguna estrategia de seguridad más efectiva. Al enumerar crímenes emblemáticos contra sacerdotes, aludió al caso del cardenal Jesús Posadas Ocampo en 1993, que no murió en un fuego cruzado, lo asesinaron directamente y vestido de sacerdote. El arzobispo de Monterrey y presidente de la conferencia también del episcopado, Rogelio Cabrera, dijo que queremos pedir por nuestro país, que está llegando a un punto insostenible. Y bueno, pues fue una jornada muy ilustrativa en todos los sentidos, Milton. Llama la atención pues esta conjunción de los esfuerzos de la Iglesia a nivel nacional, que sabemos que cuando este tipo de movimientos se mueven en la Iglesia, generalmente, pues sí trascienden. Milton. Sí, lo que estamos viendo es ya una posición de la Iglesia muy respetuosa, y el arzobispo lo comentaba, no es una situación contra el presidente o contra el movimiento político, sino que es ya una situación que se está dando desde hace tiempo, que no es causal, no es tanto causal con el régimen actual, sino que es un estado de descomposición de cómo el crimen organizado ha ido ganando terreno en los territorios y ha ido controlando las formas de vida. Entonces, mucho de esto en varias diócesis, y diócesis donde, si nos hacemos historia, siempre ha habido posiciones dentro de la Iglesia de avanzada, como lo es Morelos, que ahí pues mucho tiempo fue obispo don Sergio Méndez Arceo, que era el teólogo de la liberación en el país, que era alguien muy respetado dentro de la Grey Católica y con una posición de izquierda muy avanzada, y eso quedó impregnado en Morelos. Chihuahua, obviamente por los eventos de Cerocahui, pero siempre Chihuahua ha tenido misiones jesuitas, tanto en la sierra como en la ciudad, y han tenido posiciones ideológicas siempre de avanzada dentro de la Grey Católica. Y es lo que estamos viendo ahorita, una posición cada vez más crítica a la situación social. Entonces ellos hacen a un lado la crítica o para que el presidente no se sienta vulnerado, o el movimiento político del presidente no se sientan que es un ataque directo a ellos. No, es una situación que está pasando en donde
van solicitando que vaya cambiando un poco la estrategia, la de abrazos no balazos, y lo decía el cura Ávila hace unos días en la homilía a los sacerdotes jesuitas. O sea, ya no alcanzan los abrazos, ¿no? Para tanto balazo que hay. Y eso como que al presidente pues no le gustó. Entonces la iglesia de una manera u otra cambió un poco el discurso, pero no dejó de hacer la crítica hacia la situación tan violenta que hay en el país. En donde, y lo decía hace unos días, ¿no, Javier? Lo comentaba Felipe Calderón, el villano favorito del régimen, el crimen organizado en algunos territorios sustituyó al Estado mismo. ¿Por qué? Porque el Estado está encargado de dar seguridad y está encargado de cobrar impuestos. Entonces, en algunos territorios, el crimen organizado está supuestamente brindando una seguridad y está cobrando impuestos. Y esto lo podemos ver, un caso muy claro que lo hemos comentado mucho en Michoacán, donde los aguacateros tienen que pagar impuestos por cada parte donde van pasando a ciertos grupos de la delincuencia organizada para poder sacar la exportación. Y ahí no hay Estado, pues ahí el Estado pues no, por alguna razón no puede imponer sus reales. ¿Por qué? Porque ahí el monopolio de la violencia lo tiene la ilegalidad, no lo tiene el Estado. Y así va pasando en varios puntos del país. Y el problema es ese, o sea, cómo el Estado va a recuperar eso. Y eso que ahorita están echando a la mano a todos los militares, a la Guardia Nacional, y no se ve una estrategia real donde se quiera recomponer el tejido en algunos territorios del país. Y es por eso que la iglesia ya empezó a hacer un trabajo pastoral, si tú quieres, de oración, de llamar a la sinceridad de cada quien y decir, hey, esto no debe de ser así y no tiene por qué ser así. Entonces es como un llamado también a la rebeldía o a decir, hey, esto se tiene que componer y no conformarnos con lo que está pasando, con el estado de cosas que está pasando. Francisco, ¿tu punto de vista? Creo que la respuesta que dio el presidente tan radical en contra de las iglesias fue lo que provocó todo esto que está organizando el clero. Y aunque diga el clero o las iglesias que no va en contra del presidente, ahorita todo esto está súper politizado y claro que cualquier movimiento, aunque sea un llamado a la oración a nivel nacional, es una crítica permanente desde los púlpitos, desde los templos, en contra de la estrategia de seguridad. Creo que el presidente le faltó tacto en la respuesta al clero. ¿Y por qué? Porque lo único que heridos por el asesinato de los 2 jesuitas principalmente, pues lo único que le dijeron, señor, revise su estrategia de seguridad, señor presidente, porque ya no alcanzan efectivamente, esa fue la frase que desató la ira del presidente López Obrador, porque ya no alcanzan los abrazos para contener tantos balazos. Y a partir de ahí, pues el presidente pues les dijo que dónde había estado antes el clero, en otras épocas, cuando México tenía baños de sangre, desde Felipe Calderón, etcétera, y dijo, guardaban silencio, y utilizó una frase bastante fuerte, porque estaban atornillados, dijo, ¿no? Y eso pues impactó hasta el Vaticano, de tal manera que hasta tengo entendido que hubo cambio de nuncio ya en México, envió el Papa un nuevo nuncio, y pues el clero, las iglesias, replantearon su estrategia de cómo llevar su inconformidad y empezar a hacer su labor, ahora sí, para que después no lo critiquen de que guardan silencio o que están al margen de todos estos problemas sociales del país, y dijeron, bueno, vamos a organizar a nivel nacional la oración, vamos a orar. Entonces el presidente dijo, bueno,
ya me gustó, ya hubo un cambio de estrategia, de opinión de la iglesia, pero no hay bastante inconformidad y cada sacerdote en su templo pues utiliza de manera diferente el discurso sobre lo que está aconteciendo en el país, pero sobre todo mientras siga impune el asesinato de los 2 jesuitas y el guía turístico, pero sobre todo de los 2 jesuitas, que es lo que más le motivó esta inconformidad a las iglesias, va a seguir el sacerdocio, va a seguir, los sacerdotes van a seguir con su campaña de concientizar de lo que está pasando en México y pues ellos van a hacer su trabajo y desde luego eso no le va a gustar a la presidencia de la República. Así es, Francisco. Nada más un comercial para los ganadores de las tazas de hoy. La respuesta era la chaquetosis. Es el nuevo programa de Vibra Radio en Los Mochis de 2 a 6 de la tarde. Los ganadores son Marco Peña, Gonzalo Mosqueda, Gladys Ruiz, Jaime Alvarado y Fernando Vizcarra. Son los ganadores. Ahí estaremos en mensaje para decirles cómo recogerlos. Javier, tu punto de vista. Mira, el mensaje de ayer enviado por el obispo de la diócesis de Culiacán en su misa de mediodía, pues alerta a los feligreses. Aunque no habla directamente del presidente de la República, también pues se duele, ¿no? Y él dice que hay que orar en favor de quienes ofenden y critican a la Iglesia Católica. Y que lo más grave de estas críticas y estas ofensas provienen del sitio más alto de este país, sin citar que es la presidencia de la República. Y también pues les habló sobre la situación que prevalece en todo el país, sobre todo de los homicidios dolosos, la violencia, las desapariciones. Y bueno, pues les dijo, ¿qué les puedo yo decir a todos ustedes de lo que está sucediendo? Y lo que les pidió efectivamente es, y esta es una instrucción a nivel nacional, y fue la instrucción que se dio a 123 parroquias de la diócesis de Culiacán, es que haya una oración en favor de las autoridades, para que las autoridades, de acuerdo a la ley, pues actúen. Y aclaró que ellos no están en favor de la violencia, como se ha hecho creer. Lo que quieren es que se aplique la ley, de acuerdo a lo que se establece en la Constitución, porque la situación pues está saliéndose de control. Y bueno, pues habló de los temas sobre todo que tienen que ver con las agresiones a eclesiásticos, los asesinatos de los jesuitas, y dice que este asunto se está presentando en todo el país, pero que no solamente tiene que ver con los miembros de la Iglesia Católica, sino lo que está padeciendo la ciudadanía. Y esto, bueno, pues que quieras o no, pues sí le mete bastante ruido, porque fue un movimiento a nivel nacional de la Iglesia Católica de empezar a despertar a la sociedad para unificarse, aunque ellos dicen que es a través de la oración, de lo que está sucediendo en todo el país, pese a las estadísticas y los datos que nos dan, pues continuamente los delitos van al alza, diversos tipos de delitos, y Sinaloa pues no es la excepción, sobre todo que tiene que ver con el robo de vehículos y con los robos patrimoniales. Bueno, pues yo creo que tiene que haber un diálogo entre autoridad y autoridades eclesiásticas y dar la seguridad, porque estamos viendo que los hechos delictivos siguen cometiéndose en todos los niveles, que ya no hay respeto para ningún sector. Y esto hecho que fue ahí en el estado vecino de Chihuahua, donde entran personas armadas, asesinan a 2 jesuitas y se llevan a personas y desaparecen los cuerpos. Primero se llevan los cuerpos, aunque después fueron localizados, pues te mandan un mensaje bastante negativo y bastante preocupante para la sociedad. La pregunta es, ¿quién manda en este país? Y ese es el reclamo que se le está haciendo al presidente de la República con estos mensajes de hay que dar abrazos, no balazos. Como vemos continuamente que la autoridad legalmente constituida es vejada por la sociedad o por los delincuentes, que en muchos casos han obligado a entregar las armas a los delincuentes que han sido decomisados y han tenido que salir prácticamente huyendo la Guardia Nacional o el Ejército. Es un mensaje bastante preocupante para la sociedad, y de ahí este gran movimiento que está haciendo la Iglesia Católica, por lo menos, y bueno, pues cada ciudadano tendrá que tomar sus consideraciones
Y sin duda, pues la autoridad es la obligada de investigar todos los hechos delictivos, independientemente de qué sector pudiera ser perjudicado. ¿Tu conclusión, Milton? Bueno, ahorita estamos viendo lo que comentaba Francisco sobre el cambio del nuncio apostólico. Lo que podemos leer de ello es que el Vaticano le cambió la jugada al presidente, porque de tener a Franco Coppola, que era, recordemos que era la mano derecha de Prigione, de Girolamo Prigione, entonces algo le sabía muy bien a México y a las tripas del país y a los sectores oscuros del país. Digo, haber sido la mano derecha de Prigione en aquellos años 90, pues no es cosa menor. Sale Coppola, que era el encargado de meter al episcopado y a los obispos en la agenda del Papa Francisco, en sacudirlos un poco y meterlos un poco más al mensaje social del Papa, y entra Joseph Spitzer. Joseph Spitzer, que ha sido obispo en países donde ha habido conflictos armados, y pues como que le sabe un poco al tema de reestructurar a la sociedad, porque él ha estado en el Líbano, donde hubo un conflicto armado civil, tanto con Israel como un conflicto religioso entre sunitas y católicos, y también en Costa de Marfil. Entonces, algo le entiende al tema de las situaciones de violencia y de conflagraciones bélicas al interior de países. Entonces, como que él trae una agenda muy, muy especial y va a empezar a poner a trabajar a los obispos y a pues mejorar el mensaje, porque al final del día ellos son representantes diplomáticos de una fe y de un país, que es el Vaticano. Entonces ellos van a tratar de ir adecuando el mensaje cristiano a la situación que estamos pasando por este momento. Entonces vamos a ver cómo y de qué manera se va comportando el catolicismo. Hasta ahorita vemos que no hay activismo, pero sí hay una situación en donde están haciendo un llamado y lo están transmitiendo a través de la oración y del mensaje propio de que esto ya se acabe. ¿Por qué? Porque no solo es lo justo, es lo que debe de ser, y lo que nos están diciendo los obispos y los prelados es a no acostumbrarnos a esta realidad, que esto no debe de ser así, que debe de ser como debe de ser, no como nos está pasando. Así es, Milton. El tema, Francisco, que cuando la iglesia se mueve así, insisto, trasciende, lo hemos visto en política en años anteriores. Hoy, si bien es un tema porque están agraviados, obviamente, por el asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas, pues no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? Y cuándo va a parar. Sí, y en la época que no había relaciones con el Vaticano, que se supone que no había relaciones con la iglesia de manera oficial, de todas maneras, la clase política en general, candidatos a presidente de la República, candidatos a gobernadores, ni se diga alcalde, pues era una visita obligada al obispo de manera furtiva, según ellos nadie nos dábamos cuenta, pero pues trascendía de una manera u otra. Ya ahora, pues cuando Carlos Salinas de Gortari restableció las relaciones con la iglesia, con el Vaticano, pues ya de manera más abierta y ya lo hemos visto. Y efectivamente, sobre todo en la clase política, nadie quiere tener confrontaciones con la iglesia, con los sacerdotes, ni siquiera con el cura del pueblo. ¿Por qué? Porque pues saben el poder de la palabra, el poder de persuasión que tienen desde pues el púlpito, aunque ya no lo hacen desde el púlpito, ¿no? Porque ya es raro encontrar un púlpito en las iglesias, pero generalmente son como una especie de guías en cada comunidad. Todavía pues se respeta el ver a alguien con un alzacuellos de sacerdote o con alguien que lleva una vestimenta de monja, en fin, ya ni se diga una bata blanca de doctor o enfermera. Entonces, pero el activismo que generó el clero
por el asunto del asesinato de los 2 jesuitas, más la respuesta radical que dio el presidente López Obrador, claro que desató la semana pasada un activismo muy fuerte en redes, en medios electrónicos, en medios en general, lo cual llevó pues a Presidencia de la República a sacar el expediente de Enrique Peña Nieto, que nada más duró 24 horas, por cierto, porque ya al día siguiente no se le dio seguimiento desde el área oficial, y todavía hoy en la mañana, con motivo de recordar las reacciones que generó el fallecimiento del expresidente Luis Echeverría Álvarez, el propio presidente López Obrador en la mañana volvió otra vez a reconocer el papel que jugó Enrique Peña Nieto en la elección presidencial del 2018, donde él ganó, el presidente López Obrador, y le reconoció que no había intervenido en contra de él ni durante el proceso de la campaña presidencial, a pesar, dijo, de que sus adversarios le habían solicitado que eliminara la candidatura de Meade y se sumaran todos a Ricardo Anaya. Es decir, por lo pronto, ese expediente que se sacó de Enrique Peña Nieto únicamente sirvió para cambiar la conversación 24 horas del tema, que generó muy intensamente y que sigue generando con otra estrategia muy sutil el clero, por la situación de que aún no se captura al autor material y prácticamente intelectual del asesinato de los 2 jesuitas, el guía turístico, y uno de los muchachos que primero había mandado secuestrar este homicida, y que pues también pues le dio muerte. Entonces, esto va a continuar. No sabemos en qué papel venga el nuevo anuncio, pero no viene a turistear. Así es, Francisco. ¿Algo más, Javier, para decir? Sí, yo creo que al gobierno sí le debe preocupar esta movilización y esta respuesta bastante fuerte que ha sido de parte de la Iglesia Católica, que sintió no solamente agraviada, sino ofendida, se siente ofendida. O sea, agraviada por el hecho del asesinato de estos 2 jesuitas, aunque ya también ha habido otros hechos de violencia contra algunos otros miembros de la Iglesia Católica en el país. Ha habido también sustracciones de joyas dentro de las iglesias. Sinaloa no ha sido la excepción. Hemos documentado varias iglesias han sido robadas, que son delitos menores, pero también se sienten ellos agraviados y son asuntos que no se han ido resolviendo. Pero la respuesta del presidente de la República, ellos se sintieron ofendidas, y allí el mismo obispo de la diócesis de Culiacán, pues ahí da una respuesta sin decir directamente que es contra el presidente de la República, pero se entiende. Pero lo que más llama la atención es que ayer domingo, las convocatorias a estos actos evangélicos o eclesiásticos en los templos, bueno, pues fue bastantes feligreses o ciudadanos que, si no comulgan, quisieron ir a escuchar el mensaje que cada iglesia. En cada parroquia, cada padre le dio el sesgo, pero lo puntualizaron, es sobre este tema de la violencia. Es lo que más les preocupa, que es un tema de la violencia, y que sienten que el gobierno desde federal, estatal y municipal, pues no están respondiendo de acuerdo a lo que establecen sus facultades. Y ellos han aclarado muy bien que no están buscando que haya más violencia, que se combata la violencia con más violencia. Lo que se desea es que, de acuerdo a lo que se establece en la ley, bueno, pues les den la seguridad necesaria a toda la población, no solamente a los miembros de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, pues es un asunto político también, bastante fuerte con el Vaticano, y hay que recordar que es un país con una relación bastante fuerte para nosotros, y que sí tiene un gran peso por las creencias religiosas que hay en México. Entonces yo creo que sí tendrán que hacer, y incluso pues se dice que el presidente ha mandado algunos mensajes de que sí va a sentarse a platicar con él, y ha buscado algunos actores que puedan ser los vínculos o los puentes con ellos, y pues tratar de buscar cuál pudiera ser las alternativas. Pero lo que México requiere es mandar un mensaje de que la fuerza del Estado está presente y que no va a permitir que nadie lo supla. Así es. 30 segundos, Milton, nos vamos. Nomás recordemos que la
la primer corriente de la Iglesia Católica que le dio el respaldo no solo al presidente, sino a la 4T, fue la comunidad jesuita, con el rector del Ibero, cuando dijo que con López Obrador y la Cuarta Transformación se iban a acabar privilegios de las élites que venían desde Porfirio Díaz. Fue un golpe muy duro y demostró el apoyo de los jesuitas a López Obrador. Se viene esto y bueno, cambia la conversación y cambian las cosas. Y bueno, vamos a ir viendo cómo se va a ir conformando este tipo de resistencia civil y a ver cómo el presidente también lo va tomando. Y por otro lado, hoy es cumpleaños de Luis Ballesteros, cumple 45 años, al buen amigo Luis. Pues Luis, que haya regalo y cuídate mucho, amigazo. Igualmente, fuerte Gracias. abrazo al tocayo. Gracias, Milton, buenos días. Gracias, Luis. 30 segundos, Francisco, nos vamos. Yo creo que esta situación, estas diferencias ya entre el presidente López Obrador y el clero, en lo que resta del sexenio va a continuar. Yo creo que esto ya no va a parar. Tan es así que algunos obispos de diferentes estados, Jalisco, Zacatecas, pues han denunciado que han sido retenidos por retenes de la delincuencia organizada, es decir, ya no están dispuestos a callarse la mínima agresión de que sean víctimas en sus áreas de influencia clerical. Entonces esto va a continuar y pues se sigue exigiendo de parte de la Iglesia pues la detención del autor intelectual y material de este asesinato de los jesuitas y el guía turístico y el otro muchacho beisbolista. Así van a continuar las cosas y bueno, vamos a ver qué tipo de respuestas va a seguir teniendo el presidente López Obrador sobre estos temas, porque pues fue bastante duro en su primera reacción cuando les dijo que antes callaban y que estaban atornillados, así textualmente les dijo. Y yo aprovecho para mandar un fuerte abrazo solidario a Lupita Landeros Huicho, un abrazo muy muy solidario pues por el deceso de su hija Montserrat Astorga Landeros. Sí, no, tremendo, Francisco. Gracias, Francisco, buenos días. Buenos días, Sinaloa. Buenos días. Nos vamos, Javier. No, sí, yo creo que se va a tener que bajar de tono estas diferencias. Yo creo que la Presidencia de la República ya va a mandar algunos mensajes de que pues sí van a aceptar. Veremos no solamente que haya un diálogo, sino que haya acciones concretas para brindar seguridad a toda la población. Así es, muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Así nos vamos a despedir, agradeciendo por supuesto el favor de su atención. Los dejamos bien acompañados en Qué Vibra, el show del Mariconcho, Nel Montoya y Carely Beltrán. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.